Buenos días. No, la clase. Buenos días. ¿Pueden escucharme? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Pueden ver la lección 2, capítulo 2, descripción de datos en la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Ok. profe. Esta presentación de PowerPoint los envié al ABA y también les envié al grupo de WhatsApp para que tengan de respaldo después. El capítulo que vamos a ver, que es la lección 2, que vendría a ser nuestra lección 4 en realidad, tiene que ver con la descripción de los datos en distribución de frecuencia y otras representaciones gráficas que podemos hacer. Recuerden que anteriormente habíamos visto el gráfico de diagrama de puntos, que era un gráfico que me permitía a mí representar gráficamente los datos para identificar cómo estaban ubicados en una recta numérica, ¿no es cierto? El diagrama de puntos que lo hicimos como ejemplo, que estaba en el libro guía también, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Es organizar los datos en una distribución de frecuencia. Para eso vamos a diferenciar entre una frecuencia discreta y una continua, ¿sí? Y recuerden que en la primera clase habíamos mencionado los datos discretos y los datos continuos. Los datos discretos eran los que estaban relacionados con los números enteros y los datos continuos son los que están relacionados con los números reales, ¿de acuerdo? El segundo, como dice ahí, representar la distribución de frecuencia en un histograma, identificar qué es un polígono de frecuencia y un polígono de frecuencia acumuladas que nos va a servir luego para el cálculo de probabilidades. Elaborar un diagrama de tallo y hoja, que es otro gráfico que nos ayuda a representar en la representación estadística, y presentar datos como gráficas de líneas, gráficas de barras y gráficas circulares, ¿ya? Entonces, simplemente, ¿qué es una distribución de frecuencia? Es el agrupamiento de los datos en categorías en donde cada categoría indica el número de observaciones, ¿de acuerdo? Simplemente eso es una distribución de frecuencia. Simplemente al conjunto total de datos le vamos a dividir en categorías y cada categoría está representado por un número de observaciones, ¿ya? Eso simplemente es una distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es una de las técnicas que se utiliza para resumir los datos y se puede escribir de manera más compacta, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí está claro. En la lámina que sigue vamos a ver cuáles son los pasos para resolver esta distribución de frecuencia. Ok, entonces vamos a ver los pasos para hacer la distribución de frecuencia, ¿ya? El primer paso es determinar el número de clases que vamos a utilizar, ¿sí? N va a representar el número total de observaciones que tenemos en nuestro estudio y K es el número de clases que yo voy a construir, ¿de acuerdo?
Y para determinar el número de clases, lo único que se hace es utilizar esta regla que me dice que 2 elevado a la k, que en este caso es el número de clases, debe ser estrictamente mayor que n. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo un conjunto de 50 datos, ¿ya? Vamos a suponer que n es igual a 50 datos. ¿Cómo identificar cuántas clases voy a hacer para dividir los datos en las respectivas clases? Entonces, yo lo que tengo que ir probando es qué número k me satisface de tal manera que 2 a la k sea mayor que 50. Entonces, si ustedes van probando, por ejemplo, ¿cuánto es 2 elevado a la 4? 2 elevado a la 4 sería 16. Entonces, 16 no es mayor que 50. Entonces, no me sirve k igual a 4. Entonces, digo k igual a 5, por ejemplo. ¿Qué sería k igual a 5? Sería 2 a la 5, que sería 32. 32 tampoco no es mayor que 50, ¿no es cierto? Entonces, no me sirve tampoco 5 clases. Y le voy probando y digo k igual a 6. Entonces, ¿qué pasa con k igual a 6? Sería 2 elevado a la 6, sería 64. Y 64 sí es mayor que 50. Entonces, eso me indica que para 50 datos, 6 clases es suficiente para poder dividir nuestra cantidad de datos. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ir haciendo el ejemplo, dependiendo primero los pasos para ir luego construyendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, tengo este ejemplo que dice el ejemplo 2.1, ¿ya? Fíjense en que en este caso nosotros tenemos números reales y que está hablando sobre el promedio de número de horas que un estudiante ha realizado en un centro de estudios, ¿ya? Entonces, observen que nosotros tenemos 30 datos, ¿sí? Observen que nosotros tenemos 30 datos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el número de K que me permite dividir estos datos? ¿Cuántas clases yo tendría que sacar con la regla 2 a la K mayor que N? En este caso, N vale 30, entonces sería 2 a la K mayor que 30. ¿Cuál es el valor de K que me sirve para poder dividir? 5. Sería 5, ¿no es cierto? ¿Está claro para todos? Porque sería 2 elevado a la 5 es 32. Y 32 es mayor que 30. Entonces, ese me serviría el número 5. ¿Está claro para todos, por favor? Sí, profe. Ya, entonces aquí yo cogería y diría 2 elevado a la 5, que sería 32. Entonces, eso significa que estos datos lo puedo dividir en 5 clases, ¿ya? Estos datos yo le voy a dividir en 5 clases, ¿ya? Ese sería el paso 1. El paso 2 es determinar la amplitud del intervalo que se llama, es decir, el intervalo en cada una de las clases que yo voy a construir. Y para eso simplemente se calcula la amplitud que le vamos a representar como I, y es simplemente el máximo menos el mínimo dividido para el número K, que le calculo en el primer paso. El máximo obviamente es el mayor valor observado, como podemos ver ahí. El mínimo es el menor valor observado y K es el número de clases que calculamos en el paso 2. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Ya. Y el paso 3 es muy fácil. Dice, vamos a distribuir los valores de las observaciones en las distintas clases, ¿sí? Y contar la cantidad de cada uno en cada clase, ¿ya? Entonces, con nuestro ejemplo vamos a hacer el paso 2 y el paso 3, porque el paso 1 ya lo hicimos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren aquí. Como estamos haciendo el proceso, otra vez repetimos. Dice, hay 30 observaciones. 2 elevado a la 5 es 32. Y 32 es mayor que 30. Y por lo tanto podemos construir nuestras 5 clases. ¿Ya? Ahora, en nuestro conjunto de datos debemos determinar cuál es el valor máximo y debemos determinar cuál es nuestro valor mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente esto, obviamente, si lo estamos haciendo a mano el ejercicio, debemos identificar
el valor máximo simplemente observando en los datos. Y si estuviéramos trabajando con Excel, sería muy fácil porque en Excel podríamos calcular el máximo de todos esos conjuntos de datos, ¿no es cierto? Al igual que el mínimo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿cuál es el máximo? El máximo es 33.8 y el mínimo es 10.3, ¿ya? Entonces, si nosotros lo observamos ahí, el máximo es 33.8 y el mínimo es 10.3. Con eso calculamos la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, hagan el cálculo, por favor. En una calculadora podrían hacer de la computadora mismo. Tenemos el máximo menos el mínimo dividido para 5. Si lo hacen, por favor, me dan el valor. 4.7. Exactamente, me da 4.7, ¿ya? Pero la amplitud de clase, como dice la fórmula, la amplitud de clase puede ser mayor o igual que 4.7. Para trabajar, obviamente, con las clases, lo que suele hacerse es utilizar un número entero. Entonces, el 4.7 le puedo redondear a 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la amplitud de clase puede ser mayor que el valor máximo menos el mínimo dividido para acá. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente como me da 4.7, yo digo, por facilidad, le voy a trabajar con 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo eso, miren, aquí estoy construyendo mis clases, ¿ya? O estoy construyendo mi distribución de frecuencia. Fíjense en que tengo 5 clases. Va la clase de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 y de 30 a 35. ¿Sí está claro, por favor? Entonces, ¿qué es lo que hago para construir mi clase? Lo que hago para construir mi clase, yo identifico cuál es el valor mínimo, ¿ya? Si se dan cuenta que el valor mínimo de los datos era 10.3, ¿no es cierto? 10.3. Entonces, lo que yo digo es, mi límite inferior de mi primera clase le voy a tomar en 10, ¿no es cierto? Porque el 10 ya abarca el 10.3. Y luego voy sumando mi amplitud de clase. Recuerden que mi amplitud de clase saqué 5, ¿no? Que era 4.7, pero le dijimos que le vamos a redondear en 5, ¿ya? Entonces sería nuestra amplitud de clase, ¿no es cierto? Mi primer intervalo sería de 10 a 15. Y cuando nosotros estamos hablando de 10 hasta 15, siempre le vamos a considerar menos de 15. ¿De acuerdo? Porque si se dan cuenta ustedes, las clases, está repetido el valor de 15 entre la primera y la segunda clase. ¿No es cierto? Porque en la primera clase dice de 10 hasta 15 y luego dice de 15 hasta 20. Y supongamos que el valor 15 está en nuestro conjunto de datos. Ahí sería un problema en preguntar en dónde le pongo, si le pongo en la primera o le pongo en la segunda. Entonces, lo que suele hacerse en las distribuciones de frecuencia, por regla estándar, es que se lee de 10 hasta menos de 15, ¿ya? El otro sería de 15 hasta menos de 20, el otro sería de 20 hasta menos de 25 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí la construcción de las clases, por favor? Sí, profe. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me lo hacen, interrumpen nomás la clase. Ahora, una vez que yo tengo, yo digo, simplemente cuento los valores que están en la respectiva clase. Es decir, de mi conjunto de datos, ¿sí? Yo debo ver cuáles son los datos que están entre 10 a menos de 15. ¿De acuerdo? Tengo que ir viendo los datos que están entre 10 y menos de 15. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes van observando aquí en los datos, fíjense en que aquí tengo el primer dato es 15. Entonces, no va en la primera clase porque estamos diciendo que la primera clase es de 10 a menos de 15. ¿Ya? El 23.7 tampoco, el 19.7 tampoco, el 15.4 tampoco, el 18.3 tampoco, el 23 tampoco. Y luego tengo un dato que es 14.2, ¿no es cierto? 14.2. Ese sí viene en mi primera clase, es decir, a ese le cuento ya, ¿no es cierto? En nuestro ejercicio es como decir que ya le tacho ese valorcito
y le cuento en la primera clase. Luego viene el 20.8, luego viene el 13.5. El 13.5 también le cuento, ¿no es cierto? Entonces, al ir contando todos los datos, tengo aquí, ¿no es cierto? Ya resumido, ¿sí? Resumido los valores que están en la primera clase. Y como ustedes pueden ver, yo ya identifiqué cuáles están los datos en la primera clase y está escrito en esta presentación, ¿no es cierto? Dice 10.3, 12.9, 12.9, es decir, hay dos valores repetidos, el 13.5, el 13.7, el 14 y el 14.2. Si contamos todos esos datos, el número total de la primera clase es 7. ¿Ya? Y a ese dato nosotros le llamamos frecuencia. Y por eso se llama distribuciones de frecuencia. La frecuencia es el número total de observaciones en la respectiva clase. ¿Ya? Entonces vuelvo y repito, la frecuencia es el número total de observaciones en la respectiva clase. ¿Ya? Si nosotros hacemos el procedimiento para la siguiente clase, es decir, ver cuántos datos hay entre 15 a menos de 20, observamos que hemos sacado todos esos valores que están en la clase 2, que viene 15, 15.7, está 15.4, 16.6, y así sucesivamente hasta identificar el último valor que es 19.7. Si ustedes cuentan esas observaciones, la frecuencia sería 12, ¿ya? Es decir, hay 12 datos entre 15 y 20, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente seguimos los datos correspondientes o el proceso correspondiente a contar cada uno de los datos. Y resulta que como resumen, calculamos la frecuencia y observen que la frecuencia me queda 7, 12, 7, 3 y 1. Si ustedes observan, aquí, si ustedes observan, ¿qué pasa cuando yo sumo todas las frecuencias? Debe ser igual a n. Debe ser igual al número total de datos, así es. Si ustedes se dan cuenta, sería 12 más 7, 19, 19 más 7, 26, 26 más 3, 29 y 29 más 1, 30. Es decir, mi distribución de frecuencia está cumpliendo de que la suma de las frecuencias debe ser igual al número total de datos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta aquí para la construcción de la tabla de frecuencias. Profe, todo bien. Ok. Entonces, ahora vamos a ir haciendo algunos cálculos en la tabla de frecuencia, ¿sí? Vamos a ir haciendo algunos cálculos en la tabla de frecuencia para el gráfico, ¿ya? Entonces, simplemente dice la distribución de frecuencias relativas, dice. Muestra el porcentaje de observación en cada clase, ¿ya? Muestra el porcentaje de observación en cada clase. Es decir, cuando yo tengo mi clase que dice en la clase 1, dice mi frecuencia 7, puede ser que yo necesite ver qué porcentaje contiene esa clase, ¿sí? ¿Qué cantidad de datos? ¿Qué porcentaje de datos tiene? Entonces, lo que se hace es muy fácil. Simplemente ustedes pueden ver que en la distribución de frecuencias relativas dice, la definición es la siguiente. Muestra el porcentaje de observaciones en cada clase. Y muy facilito dice, para convertir una distribución de frecuencias en una frecuencia relativa, cada frecuencia se divide para el número total de observaciones. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, aquí está el resumen, ¿ya no es cierto? Tengo la clase 1, tengo 7, la clase 2 tengo 12. ¿Cómo encuentro la frecuencia relativa? Lo que tengo que hacer es cada número de la frecuencia dividido para el número total de datos. Como ustedes pueden ver ahí, dice 7 dividido para 30, me da 0.23. 12 dividido para 30 me da 0.4. 7 dividido para 30 me da 0.23. 3 dividido para 30 me da 0.1 y así sucesivamente
calculo todas las frecuencias. Fíjense en que al final de la columna tengo 30 dividido para 30, ¿no es cierto? Que es el número total de datos. Es decir, la frecuencia relativa, al sumar las frecuencias relativas, ¿cuánto me va a dar al sumar las frecuencias relativas? Uno. Me daría 1, ¿no es cierto? Porque obviamente la suma de todas las frecuencias me da 30. Y el último valor sería 30 dividido para 30, que en este caso me da 1. Entonces, eso es una característica muy importante en la tabla de frecuencias. La suma de las frecuencias relativas vale 1, ¿ya? Más adelante a las frecuencias relativas nosotros le vamos a llamar probabilidades. Y eso significa que la suma de las probabilidades va a ser 1, ¿está claro? ¿Sí? Ahora, esta frecuencia relativa regularmente a veces se le puede escribir como porcentaje, ¿sí? A esta frecuencia relativa regularmente se le escribe como porcentaje. ¿Qué es lo que tendría que hacer para escribirle como porcentaje? Si en algún momento yo quiero el porcentaje de la clase 1, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Multiplicar por 100. Multiplicar por 100, ¿no es cierto? Eso es es algo muy elemental que para escribirle como porcentaje se multiplica por 100, ¿ya? ¿Está claro hasta aquí, por favor, cómo es lo que construí la tabla de frecuencias? ¿Tienen alguna duda para la construcción de la tabla de frecuencias? No, profe, ninguno. ¿Ya? No, profe. Ok. Ahora, vamos a ver lo que es la representación de tallo y hoja. ¿Ya? Vamos a ver cómo es una representación de tallo y hoja. ¿Ya? Entonces, es una técnica estadística que muestra un conjunto de datos. Cada valor numérico se divide en dos partes. ¿Ya? A la una le vamos a llamar tallo y a la otra parte le vamos a llamar hoja. ¿De acuerdo? Y los tallos se ubican a lo largo del eje vertical principal y las hojas se ubican en cada observación al lado del eje horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo este conjunto de valores, ¿ya? Que son de 20 pruebas cortas tomadas en el semestre. ¿Ya? Tengo 86, 79 y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es a cada valor nosotros tenemos que darle un tallo y una hoja. En este caso yo voy a decir, el primer dígito representa mi tallo y el segundo dígito representa la hoja. Entonces, ¿sí está claro, por favor? Vamos a decir, al primer dígito le vamos a representar el tallo y al segundo dígito va a representar la hoja. ¿Ya? Entonces, fíjense, nosotros identificamos algunos valores, ¿no es cierto? 86, 79, 92, 84, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer el diagrama de tallo y hoja, el tallo va a ser nuestro primer dígito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nuestro tallo sería 6, 7, 8 y 9. Si ustedes se dan cuenta, porque los datos que vengo aquí están 86, 79, 92, 84, 69 y así sucesivamente. Y el máximo valor es 96. Entonces, el primer dígito va a representar nuestro tallo y el segundo dígito va a representar nuestra hoja. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren cómo leo aquí, es facilito, una vez que yo tengo este gráfico, es facilito construir los números. Fíjense, dice tallo y hoja. Dice 6, 9, eso quiere decir que es el dato 69. Luego leo el dato 78, 79. Luego leo el dato, miren, 82, 83, 84, 85, 86, 88. Y finalmente leo 91, 92 y 96. ¿Ya? ¿Está claro, por favor? Profe, y si fuera un número, o sea, si es que solo fuera desde el 1 hasta el 9, ¿sería 9 y 0? ¿O solo 9? A ver, si iría un número como cuál, por ejemplo. O sea, desde el 1 hasta el 9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Y Ah, en hoja, ¿cuál sería? ¿0 o solamente le dejamos en blanco?
Ah, no, no, o sea, claro, o sea, por ejemplo, si sería el número 8, por ejemplo. Sí, en tallo sería el 0 y en hoja sería el 9 en este ejemplo de aquí. Ya al revés, ya. Sí, el tallo sería el 0 y la hoja sería el 9 para poder leer 0 y 9. Porque si le pones al revés, si le pones tallo Ah, 9 y serían hoja 0, 90. 90, Ya, sería ya. 90. Ajá, Ya, ok, profe. ¿de acuerdo? Sí. Ahora, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, la distribución de frecuencia, nosotros podemos graficar esa distribución de frecuencia para identificar más o menos cómo es el famoso histograma que se llama, ¿ya? Ahora, para graficar, lo único que dice aquí un histograma, dicen, miren, es una gráfica donde las clases son marcadas en un eje horizontal y las frecuencias en un eje vertical, ¿ya? Entonces, las clases van en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical, ¿sí? Dice, las frecuencias de las clases están representadas por las alturas de las barras y estas se colocan adyacentes una a continuación de la otra, ¿ya? Entonces, mira, aquí está el ejemplo, ¿ya? Es el ejemplo de la número de horas. ¿Recuerdan cuál era el límite que yo tenía? ¿Recuerdan? Fíjense en cuál era la primera clase. Vamos a resolver el primer ejemplo. La primera clase era de 10 hasta 15, ¿sí se dan cuenta? Vamos a mi gráfico. Miren ahí. Justamente de 10 hasta 15 está marcado justo el punto medio que es 12.5. ¿Ya? Y de 10 hasta 15, ¿cuántas habían? 7. 7. ¿Sí se dan cuenta que la altura de la primera barra o del primer rectángulo que está ahí está justo entre la mitad de 5 y 10.5, entre la mitad de 5 y 10 en la parte vertical? Porque la mitad de entre 5 y 10 sería 7.5, ¿no? Entonces debe ser un poquito antes de la mitad. Sí, profe. ¿Ya? La segunda clase, ¿de dónde va la segunda clase en nuestro ejemplo? La segunda clase va de 15 hasta 20. Y de 15 hasta 20 vale 12, ¿no? De 15 hasta 20 vale 12. Entonces, si se dan cuenta, justo la mitad de la entre 15 y 20, ¿cuál sería la mitad de entre 15 y 20? 12,5. No, la mitad entre 15 y 20, ¿cuánto es? Ah, perdón, 15, 20. Perdón, 17. 7.5. 17.5, ¿no es cierto? Eso que estamos representando en el eje horizontal es lo que se conoce como la marca de clase. Y la marca de clase, como ustedes pueden ver aquí dice punto medio o marca de clase. Se localiza a la mitad entre los límites de dos clases consecutivas, ¿ya? Se calcula sumando el límite inferior más el límite superior de la misma clase y dividiendo para 2 el resultado, ¿ya? Entonces es muy fácil porque fíjense aquí en nuestra tabla de frecuencias, ¿qué pasa en la primera clase? La primera clase, el límite inferior vale 10 y el límite superior vale 15. Entonces, ¿cómo calculo la marca de clase? Muy facilito, como dice ahí. Sumo el 10 con el 15 y le divido para 2. ¿Ya? Entonces, 10 dividido para 15 es 25, dividido para 2 es 12.5. ¿Ya? 15 más 20 es 35, dividido para 2 es 17.5. ¿Ya? 20 más 25 es 42.5. Digamos 45. Dividiendo para 2 sería 22.5. ¿No es cierto? Entonces, ¿sí se dan cuenta esos valorcitos que están graficados aquí en la marca de clase? No, profe, solamente es graficar ya ya los datos que tenemos. Sí, pero en la clase horizontal, si tú te das cuenta qué valores están marcados en la clase horizontal. Ah, claro, desde el 0 al 15. No, no, En, clase en las horizontal. clases. En la horizontal, no en la vertical. En la vertical está marcado del 0 a 15. En la horizontal.
Es de 12.5 a 32.5, o sea, la marca de clase. Eso, es 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, que es la marca de clase. ¿Sí está claro? Ya, profe. Y, y la gráfica del histograma, si tú te das cuenta, la gráfica del histograma, el primer recuadro, eso quiere decir que va de 12 a 15. Perdón, de 10 a 15. ¿Recuerda? La primera clase sería de 10 a 15, luego sería de 15 a 20, luego de 20 a 25, de 25 a 30 y de 30 a 35. ¿Ya? Sí. Bueno, aquí la idea es que lo va haciendo, eso sí quisiera que lo hagan en la presentación, como menciona ahí, ¿sí? Simplemente esto quisiera que lo hagan en Excel, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a poder hacer más lueguito para que comprueben el gráfico, ¿no es cierto? Si es que no lo pueden hacer lo podrían, me pueden escribir, pero en realidad es muy fácil, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Simplemente lo que hago es ingreso los valores de la clase que yo saqué, ¿sí? Luego marco el conjunto de datos, luego me voy a insertar, luego pongo insertar gráfico. Cuando ustedes ponen insertar gráfico, digamos Excel les permite o les da una serie de gráficos que ustedes pueden encontrar y cogen gráfico columnas, ¿no es cierto? Y después de gráfico columnas ya les sale ese gráfico. Seleccionan los valores que ustedes tienen que ver. Si se dan cuenta que por qué yo calculo la marca de clase. Yo calculo la marca de clase porque cuando Excel me pide graficar, obviamente también debo tener los valores correspondientes a la frecuencia. Y como los valores correspondientes a la frecuencia es uno solo y el intervalo de la clase son dos, siempre en una clase es límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior. Por esa es la razón que se calcula el punto medio. Y una vez que ya está graficado, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver ahí las opciones que yo tengo las opciones que yo tengo en el Excel. Y con eso yo ya puedo graficar y me sale el gráfico que está justo en la presentación del PowerPoint. ¿De acuerdo? Y esa sería mi distribución de frecuencia, ¿ya? Que se conoce también como un histograma continuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a ver otro tipo de gráfico. Vamos a ver otro tipo de gráfico, que son el diagrama de barras, ¿sí? El diagrama de barras puede ser usado para representar cualquier nivel de medición, nominal, ordinal o de intervalo, ¿ya? Regularmente, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Estamos hablando de el número de desempleados, dice, el número de desempleados en las ciudades, ¿ya? ¿Recuerdan el número de desempleados? ¿Con qué variable se puede asignar? ¿Discreta o continua? A ver, ¿quién me puede decir con qué se relacionaban las variables discretas? Los discretos creo que son para poblaciones y las de muestras sí son continuas. No, no, no. Cuidado, estamos confundiendo los. ¿Qué eran? Recuerdan en la primera presentación, ¿qué característica tenía las discretas? Había Las dis- dos tipos de variables, ¿recuerdan? o sea, las discretas más o menos sé que son con los números enteros, o sea, sin Eso, decimales. perfecto. Las discretas son con los números enteros, ¿no es cierto? Y las continuas habíamos dicho que se relacionan con los números reales. Entonces, miren, este ejemplo de aquí, este ejemplo de las horas de estudio que habíamos analizado, si se dan cuenta que los valores, ¿qué son? Los valores eh, Reales. son reales, pues. Entonces, eso quiere decir que se relaciona con una variable continua. Y cuando se relacione con una variable continua, el gráfico debe ser así pegadito a las clases, ¿ya?
porque se trata de una variable continua, quiere decir que contiene todos los valores del intervalo real, ¿ya? Pero cuando se trate de una variable discreta, ¿sí? Los gráficos tienen que ser así separados, miren, ¿sí? Porque así se dan cuenta que las variables están relacionadas con las ciudades y no tendría sentido pegarle al gráfico amarillo con el verde. ¿Sí está claro? Entonces, el diagrama el gráfico de barras, ¿sí se dan cuenta que es diferente al histograma? El histograma anteriormente de la distribución de frecuencia, los cuadraditos eran pegados, los rectángulos, como decir, los rectángulos, las barras que habíamos realizado eran pegados, una a continuación de otro. En este caso, como ustedes pueden ver, tengo una separación para identificar que cada barra es diferente para cada ciudad. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos simplemente aquí, prácticamente esto también se llama una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, es una distribución de frecuencia, en donde las clases vendrían a ser las ciudades. Manta, Quito, Loja, esas son nuestras clases. Y el número de desempleados, si se dan cuenta, número de desempleados, miren. ¿Con qué se relaciona el número de desempleados? ¿Con entero o real? Entero. Con entero, ¿no? Porque dice número de desempleados. O sea, puedo tener 10, 20, 30, pero nunca podría tener un dato como 3.5. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, nunca podría tener un dato como 3.5 en número de desempleados. No tiene sentido un número real ahí. ¿Sí? No tiene sentido un número real en ese caso del estudio. Serían números enteros nomás, números de desempleados. ¿Ya? Y entonces la gráfica, como ustedes pueden ver, es una gráfica muy elemental, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, el gráfico circular regularmente sirve para realizar la gráfica de una distribución de una frecuencia relativa, ¿ya? En otras palabras, el gráfico circular sirve para graficar porcentajes, ¿de acuerdo? El gráfico circular sirve para graficar porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo otro ejemplo de una distribución, ¿ya? Entonces, en la distribución yo tengo el número de corredores que utilizan ese diferente tipo de calzado. ¿Ya? Dice Nike 92, Adidas 49, Reebok 37, Axis 13 y otros 9. ¿Ya? También le podría hacer también le podría hacer un diagrama de barras, ¿no es cierto? Un diagrama de barras similar al de acá. Así. Simplemente debería poner Nike y el valor que corresponde. Pongo Adidas y el valor que corresponde. ¿Ya? Pero otra forma para hacer ese gráfico o ese resumen de esta información o esta tabla de frecuencias es hacer simplemente calcular el porcentaje. Aquí no le calcula el porcentaje, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer para hacer en Excel, ¿ya? Entonces, si se copian esos datos, por favor, ¿ya? Y lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? Si se copian esos datos, por favor, ¿ya? Entonces, Nike 92, 49, 37, 13 y 9. ¿No es cierto? Ya, Nike, Adidas, ya. Entonces, voy un ratito a Excel y ya les comparto lo de Excel, ¿no es cierto? Entonces, ya no sé si ya está en Excel. Sí, profe. Ya. Entonces, ya tenía así, no, Nike,
92. Adidas, como resumen, tengo 49. Reebok, tengo 37. Axis, tengo 13. Y tenía otra marca de clase otros que es 9. ¿Ya? Entonces, este era tipo de calzado y aquí tenía la frecuencia. ¿Ya? Tenía tipo de calzado y ahí tenía la frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, sumando todo, recuerden que al hacer una autosuma, tengo 200 calzados en total, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo 200 que era la información, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que debo hacer es, para graficar un diagrama de pastel, debo calcular la frecuencia relativa, ¿ya? O antes de eso, lo que podríamos hacer es un gráfico solo de barras, ¿no es cierto? Entonces, marco, ¿ya? Marco estas dos. Digo insertar, digo gráfico, ¿no es cierto? Aquí está el diagrama de barras y ahí está, miren, muy facilito, ¿ya? Entonces tengo Nike, Adidas, Reebok, Axis y otros, ¿ya? Si le pongo clic derecho, le pongo agregar etiqueta de datos, ¿no es cierto? Ya me salen los numeritos en la respectiva columna, como decir, en la respectiva barra, ¿ya? Ahora, aquí, para la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Para la frecuencia relativa, lo único que hago es, recuerden qué es lo que tengo que hacer para calcular la frecuencia relativa. El valor correspondiente en el 92, debo dividirle para el número total, que en este caso es 200, ¿ya? Y recuerden que para poder arrastrar, el 200 no puede cambiar, entonces yo le aplasto F4 para que se quede fijo el 200, ¿ya? Y me da 0,46 y ahí sí le arrastro, ¿ya? Si sumo eso, obviamente la suma de las frecuencias relativas debe darme 1, como ustedes pueden comprobar aquí. La suma de las frecuencias relativas me está dando 1, ¿ya? Perfecto. Y entonces para graficar lo que hago simplemente allá. Aquí está en 0,46, ¿no? Para graficar en porcentaje podría multiplicarle por 100. O a su vez marco este resultado, le pongo clic derecho, formato de celda y le pongo como porcentaje, ¿ya? Y ahí me está representando el porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces para aquí simplemente cojo y marco, digo insertar, aquí está diagrama de pastel, como ustedes pueden ver, diferentes tipos de gráficos para, como un resumen, podría ser este, ¿sí? Le pongo clic derecho, seleccionar datos para ponerle la etiqueta. Si se dan cuenta que la etiqueta lo tengo acá. Y ahí ya tengo la información, ¿ya? Agregar etiqueta de datos. Y al rato que agrego etiqueta de datos ya me está dando los porcentajes correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? En realidad lo que estoy haciendo aquí, este gráfico un poco como que no me sirve porque está como uniendo esos dos, ¿no? Está uniendo las dos clases inferiores, como decir, en realidad. Si se dan cuenta lo que está haciendo, está uniendo las dos clases inferiores, ¿no? Aunque todos los gráficos están así, unen las dos menores, como decir. ¿Ya? Entonces, ahí yo tendría ya la información de mi diagrama de pastel. ¿Ya? El diagrama de pastel en realidad lo que hace, el diagrama de pastel lo que hace en realidad es al círculo, se supone que el círculo tiene 100% de información, ¿no es cierto? El círculo tiene 100% de información y cuando nosotros tenemos el 100% de información,
la mitad del círculo sería el 50%. Por eso es que, por ejemplo, Nike tiene el 46% y está casi justo a la mitad del círculo, ¿no es cierto? Está casi justo a la mitad del círculo. ¿Sí? ¿Está claro, por favor? Sí, profe. Ok, vamos a grabarle este. No creo que haga falta mandarles este archivito de Excel, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes si lo pueden replicar viendo el video, podrían replicarle el archivito de Excel. ¿Ya? Listo. Vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Ya? Y observamos aquí que esta sería la parte final. Ahora voy a abrir otra presentación que es importante. O les voy a compartir este que es importante. Ya, a ver, les voy a compartir el PDF, el libro que nosotros siempre estamos utilizando, que es, aquí está. ¿Ya? Corresponde justo a la página 21, ¿no? A la página 21 que tiene que ver con el diagrama de tallo y hoja, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo de la vida de las baterías para un automóvil, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría ser un diagrama de tallo y hoja? ¿Cómo podría ser un diagrama de tallo y hoja? Y fíjense en que el diagrama de tallo y hoja, que como nosotros podemos ver, está contado al lado, ya está poniendo la frecuencia respectiva, ¿sí? Está poniendo la frecuencia respectiva. Y esa frecuencia respectiva en realidad es como una distribución de frecuencia que si nosotros daríamos un gráfico mental, en realidad esa vendría a ser la distribución de frecuencia, si ustedes se dan cuenta con los números donde hice hoja, imaginen que esos numeritos los represento en un rectángulo. Es decir, aquí yo digo, hiciera un rectángulo como está ahí, le marco, le pinto de color. Acá hago un rectángulo, le pinto de otro color. Acá hago otro rectángulo y le pinto de otro color. Y aquí hago otro rectángulo y le pinto de otro color. Es decir, las barras serían solamente horizontales, ¿no es cierto? Pero si le hago un giro de ese gráfico a 90 grados para la izquierda, obtendría barras verticales y obtendría yo ya mi distribución de frecuencia como hicimos anteriormente con el gráfico de los que hicimos con el gráfico de la distribución de frecuencias con el ejemplo de las horas de estudio, como decir, ¿ya? Ahora miren, cuando tengo decimales, ¿qué será lo más fácil para representar el tallo y qué será lo más fácil para representar la hoja? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo sería? Sí están viendo el PDF, ¿no? Sí, profe, pero, o sea, ¿cómo? O sea, solamente ponerle en una gráfica de barras eso. No, no, no. Ahorita lo que queremos hacer es construir el diagrama de tallo y hoja, que es justamente la tabla 1.5 que pone ahí. Y que eso va a ser como ya la distribución de frecuencia en realidad. Porque construir el diagrama de tallo y hojas es más fácil que realizar la distribución de frecuencia.
por todos los cálculos que refiere, porque el de Taylor-Johannes es mucho más fácil que la distribución de frecuencia. Y obviamente cuando ustedes hacen eso, lo que están considerando prácticamente es construir el diagrama de Taylor-Johannes es como construir una distribución de frecuencia. Porque si ustedes ven el resumen de la tabla 1.5, en realidad ya tengo 4 clases. Es como que tuviera 4 clases. En la clase 1 tendría 2, en la clase 2 tendría 5, en la clase 3 tendría 25 y en la clase 4 tendría 8. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando yo tengo valores decimales, lo más fácil es a la parte entera, yo le llamo el tallo, y al decimal sería la hoja. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Por ejemplo, ¿cómo leería el primer dato? Si se dan cuenta que el primer dato es 1.6 y el otro dato es 1.9. Sí, profe. En la segunda clase sería 2.2, 2.5, 2.6, 2.6, 2.9. ¿Sí? En la tercera clase sería 3, 3, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, 3.3, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Si se dan cuenta que una cosa que es importantísima aquí en el diagrama de tallo y hoja, prácticamente en ese resumen yo tengo todos los valores de mi estudio. En cambio, cuando yo hago una distribución de frecuencia, en la distribución de frecuencia no aparecen los valores correspondientes. No sé cuántos valores hay de cada uno en la clase. Pero en este diagrama de tallo y hoja, aquí me indica exactamente cuáles son los valores que están en cada una de las clases. ¿Sí está claro, por favor? Entonces, con esto de aquí, simplemente yo, como dice aquí, el diagrama de tallo y hojas es mucho más fácil cuando yo le considero la parte entera como el tallo y la parte decimal como la hoja. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí yo tendría mi información del diagrama de tallo y hojas que podría ser como considerado, como les decía, como una distribución de frecuencia. ¿Ya? Ahora miren, vamos a construir la tabla de frecuencia de los mismos datos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuántos datos tenemos en la tabla 1.4? Vamos a ir construyendo, por favor. ¿No es cierto? Tenemos 2, 4, 6, 8 columnas y tenemos 2, 4, 5 filas. Entonces sería 5 por 8, 40. tendría 40 datos, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tengo 40 datos. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, dice, vamos a dividir la frecuencia en el número total de observaciones y vamos a construir una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en aquí. Lo que hago es el intervalo de clase que cojo el 1.5 hasta el 1.9, ¿ya? Fijémonos en los datos. ¿Cuál es el menor valor? ¿Ya? ¿Cuál es el menor valor, por favor? 1.6. 1.6, ¿no es cierto? Entonces, como es 1.6 y lo que quiero hacer, como decir, es una distribución de frecuencia, en vez de empezar de 1.6,
el autor empieza de 1.5. ¿Ya? Empieza de 1.5 y obviamente le coge hasta 1.9 porque está utilizando el intervalo de amplitud, está considerando 0.4. Y todos están de 0.4, ¿sí se dan cuenta? Luego coge acá de 2 a 2.4. ¿Sí? Luego coge de 2.5 a 2.9. ¿Sí? Luego coge de 3 a 3.4. ¿Sí? Fíjense en que esta lectura es la misma como decir de 1.5 a menos de 2. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y aquí sería de 2 a menos de 2.5. Sería la misma lectura, sino que aquí lo que le está haciendo es de 1.5 a 1.9 y de 2 a 2.4. Es para que la lectura no se confunda con ese a menos de. Entonces aquí simplemente le está haciendo esta notación diferente que está realizando en la distribución de frecuencia. ¿De acuerdo? Y una vez que ya tengo las clases, ¿no es cierto? Voy de 1.5 a 1.9, de 2 a 2.4, de 2.5 a 2.9. Lo que tengo que hacer es contar cuántos datos hay en esta respectiva clase. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer es cuántos datos hay en esta respectiva clase. ¿Ya? Entonces, obviamente, la frecuencia sería 2, 1, 4, 15, 10, 15 y 3. ¿Ya? Ahora, fíjense en que aquí calculo el punto medio de la clase. Y el gráfico, otra vez se repite, el gráfico que hicimos anteriormente, se repite que solamente pongo la marca de clase. ¿Sí se dan cuenta? Pongo la marca de clase que es justamente la mitad del intervalo. Entre 1.5 y 1.9, la mitad sería 1.7. Entre 2 y 2.4, la mitad sería 2.2. Entre 2.5 y 2.9, la mitad sería 2.7 y así sucesivamente, ¿ya? Y acá fíjense en que en realidad estoy haciendo el gráfico de la frecuencia relativa, ¿ya? Estoy haciendo el gráfico de la frecuencia relativa. ¿Por qué es más fácil o por qué suelo hacer el gráfico de la frecuencia relativa? Porque el gráfico de la frecuencia relativa me indica porcentajes. Y cuando yo leo, por ejemplo, el rectángulo más alto, ¿no es cierto? Si yo leo el rectángulo más alto casi tiene un 37.5%, ¿no es cierto? No sé si lo puedo identificar, el 37.5% aquí. Entonces, en la clase de 3 a 3.4, ¿no es cierto? En la clase de 3 a 3.4, ¿sí? Aquí, en la clase de 3 a 3.4, como podemos ver ahí, lo que acabo de marcar. En la clase de 3 a 3.4 está el 37.5%. Eso quiere decir que el 37.5% de mis datos está aquí. Pero si graficaría solo la frecuencia, aquí debería poner qué cosa. En vez de, si hago la frecuencia, en vez de la frecuencia relativa, hago la escala correspondiente y aquí debería marcar el 15, ¿no es cierto? En esta barra vertical debería graficar el 15. ¿Ya? ¿Sí está claro, por favor? Por ejemplo, en esta otra barra vertical que yo graficaría, ¿a qué clase correspondería? ¿Cuál sería la clase que correspondería? A la quinta clase. Sería la quinta clase, de 3.5 a 3.9, ¿no es cierto? Y correspondería, como podemos ver ahí, justo haciéndole la relación de la frecuencia relativa en el eje vertical, ¿no es cierto? Si trazamos mentalmente la altura de la barra, más o menos es un 25%, ¿no es cierto? ¿Sí? A esto me refiero, ¿no? Cojo aquí el valor correspondiente y trazo ahí el correspondiente valor que corresponde a la altura de la barra. Y como ustedes pueden ver, se lee un 25%, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Aquí, por ejemplo, esta barra de aquí, si yo le cojo de aquí a acá, ¿no es cierto? Esa barra sería la clase de 4 a 4.4 y sería un 12.5%. ¿De acuerdo? Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo sale aquí? ¿Cómo sale la frecuencia relativa? ¿Cómo puedo, quién me dice cómo calculo el 0.025? ¿Cómo sería? Pues sale sumo el intervalo, o sea, de 2 a 2, 4 y de ahí divido para 2. No, 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 no. La No. frecuencia relativa, ¿cómo se Ah, calculaba la no. frecuencia relativa? Era la frecuencia para 40 sería. Eso, es la frecuencia para el número total de datos, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso sería 1 dividido para 40, ¿de acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, sería el 0.375 sería 15 dividido para 40. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así yo he construido mi distribución de frecuencia y estas frecuencias relativas, en realidad más adelante nosotros le vamos a llamar probabilidades. ¿Ya? Esas frecuencias relativas más adelante le vamos a llamar probabilidades. ¿De acuerdo? A esa le vamos a llamar probabilidades. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, ¿no? A esta de aquí le vamos a llamar distribución de probabilidad. ¿Ya? Se dice, le vamos a llamar como distribución de probabilidad. ¿Ya? Ahora, quiero que ustedes hagan en la mente, ¿sí? En la parte superior identifiquen el punto medio de cada barra. En la parte superior identifiquen el punto medio de cada barra. Es decir, por ejemplo, aquí sería justo el punto medio, ¿no? En la barra superior, como decir. Luego vendría acá, este de aquí sería el punto medio, ¿no es cierto? Luego acá sería el punto medio, este sería el punto medio, y en toditos así sería el punto medio, ¿no es cierto? Ahora, mentalmente, o si ustedes tienen un papelito, hagan unas rayas entre esos puntos medios, uniendo los puntos medios, ¿ya? Entonces, yo lo voy a hacer lo voy a copiar esta gráfica y les voy a compartir en este caso, les voy a compartir en este caso el Paint para que vean a qué me refiero, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que vamos a hacer una línea entre los puntos medios, ¿ya? ¿Sí se está viendo, por favor? Sí, profe. Sí, pero Entonces sería así, luego sería así, luego sería así, esto sería así y esto sería así, ¿ya? Y al final hago como que aquí hubiera una barra, al final y al inicio es como que hubiera una barra, ¿no es cierto? Y concéntrese en solo en esa línea negra que acabo de escribir. Esa línea negra que acabo de escribir sería mi distribución de frecuencia, ¿ya? Lo que se conoce como polígono de frecuencias, ¿ya? Esa liñita negra se conoce como polígono de frecuencia. Y recuerdan que la clase anterior habíamos visto habíamos hablado de unas distribuciones, ¿se acuerdan? Creo que era en la clase anterior o en la anterior que teníamos una gráfica de una campana o que teníamos una distribución sesgada que habíamos dicho, ¿sí? Que era el sesgo a la derecha o el sesgo a la izquierda. No sé si está claro lo de la presentación anterior. Habíamos hablado de una distribución simétrica. Eran unas grafiquitas como unas campanas, ¿no? Cuando analizamos las presentaciones, creo que era en la presentación 4, creo, ¿no?
Creo que era en la presentación 4. Aquí. ¿Sí están viendo el PowerPoint, por favor? Sí, profe. Ya, ahí está, ¿no? Recuerdan que nosotros habíamos analizado esto. Lo que acabamos de decir con ese gráfico, recuerdan con lo que acabamos de hacer en ese gráfico del Paint, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer en este gráfico del Paint, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? Ahorita estamos viendo la grafiquita, si se dan cuenta de esta grafiquita de las líneas negras que habíamos hecho, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que tenemos ahí en realidad es, si nosotros regresamos al PowerPoint, ¿sí? Si nosotros regresamos a PowerPoint, fíjense en que es lo que me dice, ¿no? Si tengo una gráfica simétrica, es como una campana, ¿sí? Si tengo una cola a la derecha, habíamos dicho que es una distribución sesgada a la derecha. Y si tengo una cola a la izquierda, decimos que es una distribución sesgada a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos aquí, ¿ya? Como nosotros tenemos aquí en el libro guía, ¿sí? Dice la distribución de probabilidad, ¿no es cierto? Dice, a esa distribución que hicimos, a ese grafiquito que nosotros le hicimos, le vamos a llamar distribución de probabilidad. De ahora en adelante nosotros le llamamos distribución de probabilidad, ¿ya? Y esa distribución de probabilidad obviamente dice que puede ser simétrica, ¿ya? Y recuerden que es simétrica cuando ambos lados coinciden, dice, ¿no es cierto? Es como un espejo, ¿ya? Se puede doblar a lo largo de un eje vertical de manera que ambos lados coincidan, ¿no es cierto? Cuando es simétrica, yo le doblo y quedan la una montada en la otra exactamente, ¿de acuerdo? Ahora, cuando carece de simetría, ¿no es cierto? Se dice que es una distribución sesgada, ¿ya? ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando no es simétrica, se dice que es una distribución sesgada, ¿ya? Y como menciona aquí, ¿no es cierto? Cuando es una cola, es sesgada a la derecha, ¿sí? Porque tiene una cola a la derecha. Y si tiene una cola a la izquierda, se dice que es sesgada a la izquierda. ¿Está claro? Sí, que es la información que me presenta en este libro de aquí, ¿ya? Aquí está nuestro polígono de frecuencia que nosotros lo hicimos. Y cuando nosotros hacemos, fíjense en aquí, una distribución de frecuencia con un software, ¿sí? Me está representando esta gráfica, si se dan cuenta, como prácticamente simétrica, ¿no es cierto? Prácticamente simétrica, ¿ya? Sí, prácticamente simétrica ese estudio de la batería, ¿ya? Aquí tengo, ¿no es cierto? La A, ¿qué sería la A? ¿Sesgada a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. No. ¿A dónde está la cola? Ay, perdón, perdón. A la derecha. La cola está a la derecha, ¿no es cierto? La C, ¿qué sería la C? Ahí sí sería sesgada a la izquierda. Ahí sí sería sesgada a la izquierda. Y la B, fíjese en la B. Si nosotros observamos la B, Simétrica. la B sería simétrica, ¿no es cierto? Sí, es una réplica tanto de la cola izquierda como la cola derecha. Es como que justo le parto en la mitad y le doblo y va a coincidir. ¿Ya? Ok. Listo. Esa era la clase de hoy día, ¿sí? Que teníamos planificado. La siguiente clase vamos a hacer esta distribución o este diagrama de caja y bigote, que es súper importante también. Y con eso ya terminaríamos este primer capítulo que en realidad se divide en varias clases, pero tiene bastante información, ¿no? Tiene bastante información. ¿De acuerdo? Entonces, asimismo, ustedes reciben un deber con este de aquí, con estas realizaciones de los gráficos. Vamos a tener un segundo deber que tiene que ver con el gráfico de las distribuciones y los tallos de tallos y hojas.
Y más adelante ya la siguiente clase ya vamos la parte de probabilidades, que es un poco más de cálculos y ya se va complicando las cosas. Eso sería. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? No, profe. Ok. Asimismo, les envío el link para la siguiente clase. Que tengan una buena tarde, chicos. Buenas tardes. En el ABAC les pongo, por favor, la información del segundo deber. ¿Y para cuándo es el segundo deber, profe? El segundo deber les enviaría hoy día y tendrían que entregar el otro martes. ¿Sí? Y el Ya, otro, el deber anterior, creo que les colgué el jueves o viernes. Tendrían que entregar este viernes que viene. Ya, profe. Ya, profe. Ok, si tienen alguna duda de los deberes, lo pueden hacer preguntar en el grupo. Ok. Que tengan Ya, una buena profe. tarde, chicos. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. Buenas Gracias, tardes. profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego.